Sí, profesor, solo... Ya, gracias. Ya, ese es el que habíamos estado trabajando la semana pasada, ¿no? Exactamente el viernes pasado. Entonces vamos a continuar. Ya. Vamos a revisar. A ver. Dice, preguntas por inferencia. Entonces, a ver, la semana pasada habíamos estado viendo el tema. Vamos a ver el título, porque ya lo habíamos empezado. Tipos de ítems. Cuando dice tipos de ítems, se refiere a tipos de preguntas, ¿ya? A tipos de preguntas según el modelo que hemos estado revisando. Habla de tipo de preguntas según el modelo. Entonces, el sentido contextual se produce cuando se fija el significado de una palabra, una expresión importante en la lectura sobre la base de una definición o un término, que pueda explicarla o reemplazarla adecuadamente. Una variante interesante del ejercicio cuando se empieza a establecer la antonimia contextual, o sea, lo opuesto. Dice, bueno, este ya lo hemos leído, vamos a ver ahora, entonces vamos a revisar este de aquí. Ya pregunta por inferencia. Existen dos términos ahí, el término explícito y el término implícito. Explícito es todo aquello que dice en el texto, que está ahí. O sea, es una información literal, es una información que es igualita, que tú puedes decir esto es esto. O sea, prácticamente es copiado, no parafraseada, sino copiada, ¿no? Igualita. Eso dice ahí. En cambio, la información implícita es aquella que tú tienes que extraerla de algún lado del texto. Ya, ¿de dónde sacas eso? Ya, a ver, de aquí. Ya, muy bien, magnífico. ¿De qué parte del texto sobreentiendes eso? Ya, de acá. Ya, muy bien, perfecto. Correcto. Ya, esa información se le llama implícita. ¿Por qué? Porque no es literal, sino la has extraído de algún lado del texto. Entonces, cuando hablamos de preguntas por inferencia, estamos hablando de preguntas implícitas que hay que hacerlas explícitas en algunos casos. Vamos a revisar el texto número 3. ¿Ya? Aquí está el texto número 3. Texto número 3. A ver, como les he dicho siempre, sería correcto, adecuado leer el texto dos veces. Ya es bueno porque al leerlo dos veces eso nos da un mayor bagaje. A ver, ¿algún voluntario que quiera leer este texto, por favor? Y de ahí yo lo leo por segunda vez. O sea, ustedes leen una y yo leo una. A ver, alguien, por favor, que se anime, que nos ayude con eso. Yo, profe. Gracias, muy amable. A ver, léalo, por favor. Ok, texto 3. La revista Nature Astronomy publicó un estudio sobre el descubrimiento del gas fosfano en la atmósfera de Venus, que indica que ese planeta tiene el potencial de albergar o haber albergado vida, aunque no implica necesariamente una evidencia robusta de vida microbiana en el planeta. El fosfano es un gas incoloro muy básico, de cuatro átomos, uno de fósforo y 3 de hidrógeno, que en la Tierra está muy directamente relacionado con la química de la vida. Por eso se ha propuesto como un biomarcador para detectar la posible presencia de vida en otros planetas. El investigador Ignacio Rivas, del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, IES, y del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC, señala a que conocemos muy poco de la química de la atmósfera en Venus, que no se parece en nada a la de la Tierra. Además comentó que la presencia de fosfano en nuestro planeta se asocie a la vida. No tiene por qué ser igual allí. Muy bien. A ver, dice. La revista Nature Astronomy publicó un estudio sobre el descubrimiento del gas fosfano en la atmósfera de Venus. Ya, un descubrimiento de gas fosfano en la atmósfera de Venus, que indica que ese planeta tiene el potencial de albergar o haber albergado vida, aunque no implica necesariamente una evidencia robusta de vida microbiana en el planeta. El fosfano es un gas incoloro muy básico, de 4 átomos, 1 de fósforo y 3 de hidrógeno, que en la Tierra está muy directamente relacionado con la química de la vida. Por eso se ha propuesto como un biomarcador para detectar la posible presencia de vida en otros planetas.
El investigador Ignasi Rivas del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña y del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC señala a F que conocemos muy poco de la química de la atmósfera en Venus, que no se parece en nada a la de la Tierra. Además comentó que la presencia de fosfano en nuestro planeta se asocia a la vida, no tiene por qué ser igual allí. ¿Ve? Entonces, el final de esto parece que es un dato que puede servir para alguna pregunta, ¿no? Se sabe muy poco y que no parece que nada, no se parece nada a la Tierra. Que la presencia de fosfano en nuestro planeta se asocia a la vida, no tiene por qué ser igual allá. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a revisar las preguntas. Dice, a ver, se desprende el texto según el investigador, ven justo Ignasi Rivas, acá está la referencia al investigador Ignasi Rivas, aquí está. Se desprende según la referencia de Ignasi Rivas que es, es ser cautos en las noticias del gas fosfano en la atmósfera de Venus, considerar la existencia de algún tipo de vida en otros planetas, creer que existe vida extraterrestre por la presencia del gas fosfano y postular organismos plenamente vivos en la atmósfera venusiana. ¿Qué se desprende según el investigador Ignasi Rivas? ¿Ah? Bueno, ¿están ahí? A ver. Ya, me escuchan, ¿no? No, pensé que no me escuchaban. Ya, entonces desprende que según el investigador, pero miren lo que dice Ignacio Rivas, pensé que no me escuchaban. Ignacio Rivas del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, el Instituto de Ciencias Espaciales. ¿Qué dice el señor este? Conocemos muy poco de la química de la atmósfera de Venus, que no se parece en nada a la de la Tierra. Además comentó que la presencia de fosfano en nuestro planeta, que la presencia de fosfano en nuestro planeta se asocia a la vida, no tiene por qué ser igual allí. Entonces, ¿qué es lo que se desprende de esa afirmación de Ignacio Rivas? La letra La letra A, ser cautos. Claro, ¿por qué ser cautos? Porque no significa, lo dice ahí, ¿no? No significa que el hecho que haya vida en ese planeta eh, determine que también la haya en el nuestro. O sea, no, una cosa no necesariamente determina a la otra, ¿ya? Muy bien, perfecto. A ver, siguiente. Un momento se cayó. Se le cayó. Ahora sí. Siguiente pregunta. Según el estudio publicado en la revista Nature Astronomy, la posibilidad de que en Venus haya vida o haya habido es a todas luces, según lo publicado en la revista. A ver, vamos a ver la revista. Aquí está la revista, ¿eh? La revista, acá está. Esta es la revista. Publicó, dice, un estudio sobre el descubrimiento de gas fosfano en la atmósfera de Venus que indica que ese planeta tiene el potencial de albergar o haber albergado vida, aunque no implica necesariamente una evidencia robusta de vida microbiana. O sea, no es una evidencia fuerte de vida microbiana, pero afirma que hubo vida, ¿no? Entonces, dice aquí, según lo publicó la revista, la posibilidad de que en Venus haya habido vida es a todas luces una esperanza, una certidumbre, una conjetura, un apotegma. La letra B. Una conjetura. ¿Por qué una conjetura? Porque en la lectura hablan de que, o sea, al descubrir el gas fosfano, están diciendo que pudo haber, uh, hay vida o pudo haber vida, pero Claro, no se ha demostrado, es una hipótesis. claro, es un postulado, no es una idea, pero no necesariamente se ha probado. Muy bien, perfecto. Entonces, ahí sería la letra, ahí sería la letra B. Muy bien, siguiente. Preguntas por extrapolación. Ya, la extrapolación, como bien lo dice aquí, es una práctica metatextual. ¿Ya? Está enmarcada dentro de lo que se conoce como las prácticas metatextuales. La extrapolación es una pregunta por hipótesis.
No siempre, pero suele ir acompañado de un condicional. Si el autor del texto hubiera dicho, entonces, o sea, va acompañada de un condicional generalmente, no siempre, pero generalmente. Pregunta por extrapolación. Consiste en una lectura metatextual en la medida en que presenta una condición que va más allá del texto, claro, o sea, pero hay que entender algo, creo que esto lo dije la semana pasada, si no lo digo ahora, eh, todo está basado en el texto, tampoco podemos irnos afuera del texto, ¿ya? Todo está basado en el texto, o sea, todo tiene que salir de algún lado del texto. Incluso la extrapolación también, porque la extrapolación es algo contrario a algo que se dice en el texto. O sea, si no hubiera ocurrido, ya, pero ese si no hubiera ocurrido es porque en el texto ha ocurrido. Entonces tampoco es que salga completamente del texto. La pregunta por extrapolación consiste en una lectura metatextual en la medida en que presenta una condición que va más allá del texto. Se sitúa en el texto de una nueva situación, una nueva situación y se predice la consecuencia de tal operación. Se formula generalmente mediante implicaciones subjetivas. Si Popper hubiese reconocido la validez de hacer generalizaciones a partir de un número finito de evidencias fácticas, no Yo habría... una cosa. No. Alguien creo que se levanta. A ver, no lo ubico. Ya lo apagó, creo que se dio cuenta. A ver, por favor, tengan cuidado con su micrófono, ¿quieren? A ver, si Popper hubiese reconocido la validez de haber generalizado a partir de un número finito de evidencias fácticas, no habría sido reconocido como la tila de la inducción, o sea, el que destruyó la inducción, ¿no? Entonces, ven, acá está el esquema. Sí, ahí está el condicional. Si Popper, la validez de hacer generalización a partir de un número infinito de evidencias fácticas, entonces está implícito, el otro condicional, ¿no? Esta coma reemplaza el entonces. Entonces, ¿ven? A ver. Texto 4. Ahora vamos a leer el texto 4. También tiene dos preguntas de ese tipo. Y de ahí ya viene la práctica, ¿no? Del boletín. A ver. Texto 4. A ver, alguien que nos quiera ayudar, por favor. Es cortito, es este pedazo. Esto. A ver, alguien que nos pueda ayudar, por favor, con el texto 4. La primera nomás, yo leo la segunda. Muy bien, muchas gracias. Lea, por favor. Ok, texto 4. La depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave se pueden necesitar medicamentos y psicoterapias profesionales. Y psicoterapia. Muchas gracias, joven. Y psicoterapia profesional. No es grave, es una enfermedad grave. A ver, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensaciones de cansancio y falta de concentración. Falta de concentración. La depresión puede llegar a hacerse crónica o recurrente y dificultar sensiblemente el desempeño en el trabajo o la escuela y la capacidad para afrontar la vida diaria. En su forma más grave puede conducir al suicidio. Si es leve, se puede tratar sin necesidad de medicamentos, pero cuando tiene carácter moderado o grave, se pueden necesitar medicamentos y psicoterapia profesional. Muy bien, entonces ahí está. ¿Ven? Es un trastorno mental frecuente, tiene bastantes problemas, no puede llegarse a ser crónica, recurrente. Entonces, si el desempeño de un trabajador fuera de mal en peor, se podría concluir válidamente que va a necesitar de medicamentos de una manera urgente y permanente. Será despedido cuando su jefe detecte la merma de su labor. Aquella persona va a suicidarse inexorablemente por depresión. Necesite un tratamiento
ya que podría ser indicio de depresión. La B. La B, ¿será despedido? La D. Esta, ¿no? Está bien, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Esta es. Muy bien. Necesita un tratamiento ya que podría ser indicio de depresión. Claro. Son datos, ¿no? Es decir, está mermando, es uno de los síntomas de la depresión. La merma en la capacidad de trabajo, la capacidad de poder cumplir bien con sus labores. 2. Dice, a la luz de la lectura, si una persona cometiera suicidio, es probable que ocurra que una persona cometiera La B. suicidio, la B, haya desarrollado una grave depresión en su mente. A ver, los consejos suicidan, su mente suicida desarrolló grave crisis, ha causado una crisis en el país. No, está bien. Claro, haya desarrollado una grave depresión en su mente. Claro, exacto. Si una persona cometiera suicidio, es probable que haya desarrollado depresión en su mente. Por eso es que llega hasta eso, ¿no? Hasta esa solución tan trágica. Comprensión lectora. A ver, ahora sí, ya vamos a analizar los textos que se proponen aquí con un poco más de preguntas. En este caso, miren, tiene 7. Simplemente Napoleón. Vamos a buscar uno. Creo que está chévere. A ver, alguien que quiera leerlo, puede leer los dos, si gustan, ¿ah? Si hay dos, podrían leerlo hasta dos, para que no sea uno solo, no tan tedioso, podrían leerlo hasta dos. Lo puedo dividir. A ver, ¿quién quiere leerlo? ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Sí, bueno. ¿Hay voluntario o dos? Yo, profesor. Gracias. A ver, léalo, por favor. El momento en que se inicia la desconfianza de Napoleón Bonaparte hacia Fouché puede precisarse exactamente hasta en el día y la hora, aunque el episodio quedó casi oculto en medio de la abundancia de acontecimientos de aquellos años tan activos. Solamente la aquilina mirada psicológica de Balzac, acostumbrada a reconocer en lo insignificante lo esencial, en el petit detail, el golpe que le impulsa, ha podido advertirlo, aunque adomándolo un poco poéticamente. La pequeña escena se desarrolla durante la campaña italiana que ha de decidir entre Austria y Francia. El 20 de enero de 1800 están reunidos en París los ministros y consejeros en extraña disposición de ánimo. Ha llegado un mensajero del campo de batalla de Marengo con malas noticias. Trae el mensaje de que Bonaparte ha sido derrotado y el ejército francés se encuentra en plena retirada. Todos los reunidos piensan en secreto lo mismo. Es imposible que siga como primer cónsul un general derrotado y piensan enseguida en un sucesor. ¿Hasta qué punto declararon toda esta necesidad? No se ha sabido nunca, pero hubo preparaciones para una subversión y hubo, sin duda, consultas en voz baja. Los hermanos de Napoleón se dieron cuenta de ello. Carnot fue seguramente quien más se adelantó, quien quiso restaurar rápidamente el viejo comité de seguridad. De Fouché se puede preguntar, conociendo su carácter, que en vez de ponerse de parte del cónsul derrotado, según las últimas noticias, permanecería cautelosamente mudo, para volver con el amo antiguo si fuera preciso, o para quedarse con el nuevo según el caso. Sin embargo, al día siguiente llega una segunda estafeta y anuncia precisamente lo contrario. Trae nuevas de la brillante victoria de Marengo. A última hora, el general de Saxe, con genial intuición militar, llegó en ayuda de Bonaparte, convirtiendo la derrota en triunfo. 100 veces más fuerte de lo que salió y completamente seguro de su poder, regresa Bonaparte, el primer cónsul, a los pocos días. Sin duda alguna se enteró enseguida de que todos sus ministros y confidentes a la primera noticia estaban dispuestos a darle de baja. Como primera víctima paga Carnot, que fue quien se precipitó demasiado y pierde el ministerio.
Los demás, incluso Fouché, permanecen en sus puestos. No se le puede probar a este, siempre cauto, su felonía, aunque claro, tampoco su lealtad. No se ha comprometido, pero tampoco se ha distinguido en el cumplimiento de su deber. Ha demostrado una vez más lo que siempre fue, fiel en el éxito, infiel en el fracaso. Bonaparte no lo despide ni le reprocha nada ni lo castiga, pero desde ese momento pierde la confianza en él. Muy bien. Es un texto histórico, ¿no? Es un dato histórico de una posible derrota de Napoleón, pues, ¿no? Uno de los más grandes generales de la historia. A ver, dice, el momento en que se inicia la desconfianza de Napoleón Bonaparte hacia Fouché puede precisarse exactamente hasta en el día y la hora, aunque el episodio quedó casi oculto en medio de la abundancia de acontecimientos de aquellos años tan activos. Solamente la aquilina mirada psicológica de Balzac, acostumbrada a reconocer en lo insignificante lo esencial en el petit détail, el golpe que le impulsa, ha podido advertirlo, aunque adornándolo un poco poéticamente. La pequeña escena se desarrolla durante la campaña italiana que ha de decidir entre Austria y Francia. El 20 de enero de 1800 están reunidos en París los ministros y consejeros en extraña disposición de ánimo. Ha llegado un mensajero del campo de batalla de Marengo con malas noticias. Trae el mensaje de que Bonaparte ha sido derrotado y el ejército francés se encuentra en plena retirada. Todos los reunidos piensan en secreto lo mismo. Es imposible que siga como primer cónsul un general derrotado y piensan enseguida en un sucesor. Un ratito aquí. Ya. Ahora sí. ¿Hasta qué punto declararon todos esta necesidad? No se ha sabido nunca, pero hubo preparaciones para una subversión y hubo sin duda consultas en voz baja. Los hermanos de Napoleón se dieron cuenta de ello. Carnot fue seguramente quien más se adelantó, quien conociendo su carácter, quien quiso restaurar rápidamente el viejo comité de seguridad. De Fouché se puede barruntar la subrayé porque a lo mejor no se entiende. Barruntar es conjeturar. Se puede barruntar conociendo su carácter que en vez de ponerse de parte del cónsul derrotado, según las últimas noticias, permanecería cautelosamente mudo para volver con el amo antiguo si fuera preciso o para quedarse con el nuevo, según el caso. Sin embargo, al día siguiente llega una segunda estafeta y anuncia precisamente lo contrario. Trae nuevas de la brillante victoria de Marengo. A última hora, el general de Say, con genial intuición militar, llegó en ayuda de Bonaparte, convirtiendo la derrota en triunfo. 100 veces más fuerte de lo que salió y completamente seguro de su poder, regresa Bonaparte, el primer cónsul, a los pocos días. Sin duda alguna se enteró enseguida de que todos sus ministros y Bonaparte, ¿dónde está? Uy, se me perdió. 100 veces más fuerte de lo que salió. ¿Dónde me quedé? Uy, me perdí. Caramba, hubiera marcado. Ya, a ver. Con genial intuición militar llegó la ayuda de Bonaparte, convirtió en derrota en triunfo 100 veces más fuerte de lo que salió y completamente seguro de su poder, regresa Bonaparte, el primer cónsul, a los pocos días. Sin duda alguna, se enteró enseguida de que todos sus ministros y confidentes a la primera noticia estaban dispuestos a darle de baja. Como primera víctima paga Carnot, que fue quien se precipitó demasiado y pierde el ministerio. Los demás, incluso Fouché, permanecen en sus puestos. No se le puede probar a este, siempre cauto, la felonía, aunque claro, tampoco su lealtad. No se ha comprometido, pero tampoco se ha distinguido en el cumplimiento de su deber. Ha demostrado una vez más lo que siempre fue, fiel en el éxito, infiel en el fracaso. Bonaparte no lo despide, ni le reprocha nada, ni lo castiga, pero desde ese momento pierde la confianza en él. A ver, entre felonía y lealtad se establece en el texto una denotación, connotación, sinonimia o antonimia. La B. ¿Cuál?
La D, antonimia, Sí. sí, es correcto, claro. Porque acá la palabra felonía significa traición, ¿no? Y por supuesto lo contrario a lealtad. Claro, eran unos felones. Se puede establecer plausiblemente que Aquilina se entiende como ya, acá sí la palabra Aquilina, a ver si me ayudan a ubicarla. ¿Dónde está la palabra Aquilina? ¿Alguien la encontró? ¿Está al final, al comienzo, al medio? Me parece haberla visto por acá, pero no me acuerdo dónde. ¿Alguien la encontró? En el primer párrafo. Primer párrafo, acá. A ver, Solamente la Aquilina mirada. Ahí está. acá está. Ya, aquí está. Solamente la Aquilina mirada psicológica de Balzac acostumbrada a reconocer en lo insignificante lo esencial. La Aquilina mirada de Balzac. Entonces, se puede establecer plausiblemente que Aquilina se entiende como oblicua, penetrante, incierta o esotérica. A ver, La B. nuevamente. Vamos a ver. Exactamente hasta el día y la hora, aunque el episodio quedó casi oculto en medio de la abundancia de acontecimientos de aquellos años tan activos. Solamente la querida mirada psicológica de Balzac, acostumbrada a reconocer lo insignificante, lo esencial, en el petit detalle del golpe, incluso ha podido advertirlo. Ya, entonces, ya, la cual dijiste la B, penetrante, Sí. claro, ¿no? Porque señala que es curioso, ¿no? Está bien. 3. Medularmente el texto explica el origen de qué? Del encumbramiento político de Napoleón, del profundo odio de Fouché hacia Napoleón, del distanciamiento entre Napoleón y Fouché, de la rebeldía radical de Fouché en Francia. ¿Qué es encumbramiento? Encumbramiento. Ya, encumbrar significa establecer. Ahí se podría traducir como el establecimiento político de Napoleón. O sea, que Napoleón llegó al poder, al máximo de su poder. Puede ser la C. Sí, el distanciamiento entre Napoleón y Fouché, claro. Cómo terminan distanciados, porque este Fouché parece que era un traidor y un acomodado. Se infiere del texto que la restauración del Comité de Seguridad implicaba el absoluto fracaso político de Fouché como ministro, la pérdida de poder político por parte de Napoleón, el desconocimiento del genio militar de Desailly y el severo castigo para todos los ministros de Estado. A ver, ¿cuál? La pérdida de poder político. A ver, el Comité de Seguridad. Por acá habla del Comité de Seguridad, vamos a verlo, está bien. Vamos a cotejarlo. A ver, por acá habla del Comité de Seguridad, Marengo, no, un poco más arriba. Caramba. Un rato, apagar esto. Ahora sí. Apagarlo. No fastidio. Qué molesta. Ya no hay que molestar. Ya, a ver, seguimos, disculpen. No estamos ya. El pequeño, ¿cuál era el punto? Comité de seguridad, ya. Por acá habla del comité de seguridad. A ver, reuniones en París, los ministros consejeros. Ha llegado el consejo, el campo de batalla, Marengo. Por acá habla del comité de seguridad. Todas reuniones secretas muy posible. Hasta el punto de aclarar toda la necesidad. Por acá habla del comité de seguridad. Quiero ver la parte, porque, o sea, yo también creo que sí es, pero de todas maneras hay que ver la parte para cotejar si es verdad o no. Porque batalla, malas noticias, empleada retirada, todo reunión, es imposible que siga como primer cónsul general derrotado y piensa seguir un sucesor. ¿Hasta qué punto aclaró toda la necesidad? No sabía nunca, pero preparaciones para su versión hubo sin duda consulta de bajas. A Napoleón se dieron cuenta de que Yocarmú seguramente más adelantó y sorteó rápidamente el viejo comité de seguridad. Acá está. Acá está. Bien, ya sabía por aquí está. Bien. A ver, dice. Carnot
fue seguramente quien más se adelantó y quien quiso restaurar rápidamente el viejo comité de seguridad. Entonces, claro, si dice, se infiere el texto, la restauración del comité de seguridad implicaba la pérdida del poder político por parte de Napoleón, el viejo comité de seguridad. Claro que fue lo que se bajó. Se infiere el texto que la característica más conspicua de Fouché, ¿cuál es? La felonía, la fidelidad, la prevaricación o la ambivalencia. La, ¿Ya? ¿Y por qué no ambivalencia? bueno, dije que fue ironía porque es como que traición. Ya, claro. O sea, era un traidor, ¿ya? La característica más conspicua. ¿Qué significa conspicuo? Pero acá, ¿qué significa la palabra conspicuo? Conspicuo significa ilustre. La felonía no puede ser ilustre. La felonía no puede ser ilustre. Es ambivalencia. ¿Por qué ambivalencia? Porque un rato podía eh, estar de acuerdo contigo, apoyarte, y en otra destruirte, ¿no? Como hizo con Napoleón, incluso era muy astuto, ¿no? Claro, es felonía, era un felón, es verdad, era un traidor, pero ahí dice conspicua, y conspicuo es ilustre, y la traición no es ilustre. La ambivalencia sí, la ambivalencia también puede ser, Ok, profe. ¿ya? ¿Se entiende? Bien. 6. Sí. Respecto a la desconfianza de Bonaparte hacia Fouché, es incompatible aseverar que se manifestó de manera hermética y oblicua. Se originó en la irreverente actitud de Camón. Surgió en un momento preciso de la historia. Balzac lo explica de especial manera figurada. O sea, respecto a la desconfianza de Bonaparte hacia Fouché, ¿cuál sería incompatible? Una, La B. La se manifestó de manera hermética y oblicua. Pero te están pidiendo incompatibilidad. Sí fue de manera hermética porque no hubo pruebas. Esto no es La B. incompatible. Se originó en la irreverente actitud de Camón. No, sí tuvo que ver con la actitud de Camón, porque Camón arrancó. Fue el que comenzó, es esta. Balzac lo explica de especial manera figurada. No, lo que dice el texto es que Balzac lo explica de una mirada aguda, pero figurada significa que lo explica como una historia, algo así, o sea, como una historia fantasiosa, pero no es figurada, lo cuenta de manera muy directa. Entonces ahí no va. Si el general de Sykes se hubiese retirado en la batalla de Marengo, ¿qué hizo el general de Sykes? Aquí está el general de Sykes, por acá lo menciono. A ver, menciona el general de Sykes. Acá está, general de Sykes. A ver, dice. A última hora, el general de Sykes, con genial intuición militar, llegó en ayuda de Bonaparte, convirtiendo la derrota en triunfo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si el general de Sykes, dice ahí, se hubiese retirado de la batalla de Marengo? La C. Fouché se habría comprometido en la destitución del cónsul, claro. ¿Por qué? Porque ya no hubiera tenido mayor gloria. ¿Por qué? Porque hubiera perdido. ¿Ven? Bien. A ver, sección B, texto 1. Por primera vez, investigadores han cartografiado. Acá hay una infografía. Es un texto mixto. A ver, alguien para leer esto, por favor, un voluntario. Uy, ¿qué pasó?
Ah, la batería. Voy cargándola. A ver, ¿quién puede leerlo? Ya, ahora sí. Descargado. Ya está. Puso el cargador. A ver, ¿alguien que pueda leer ese texto? ¿Algún voluntario? Texto 1. Texto 1, no, perdón, es texto. Sí, texto 1, sección 2B. Sección B. A ver, al toque. Alguien, por favor. Un voluntario para el texto 1, por favor. Bueno, ¿alguien para el texto 1? ¿Nadie? Yo la leo, profesor. Gracias. Texto 1. Por primera vez, investigadores han cartografiado con precisión una antigua ciudad romana sin mover una sola piedra. Con un radar descubrieron el esplendor de la ciudad romana Faleri Novi. Baños, un mercado, un templo y hasta canalizaciones para el agua. El equipo, integrado por científicos de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la Universidad de Gante en Bélgica, utilizaron un radar de penetración terrestre, GPR, para sondear las profundidades de las 30 hectáreas de Faleri Novi. Es la primera vez que se usa esta tecnología para cartografiar una ciudad entera, dijo Martin Millet, de la Universidad de Cambridge, coautor del estudio publicado en Antiquity. Situada en Lacio, a unos 50 kilómetros de Roma, la ciudad romana fue ocupada por primera vez hacia el 240 a.C. y lo estuvo hasta 700 años después de Cristo. Desde 1990 fue objeto de excavaciones y estudios. Sin embargo, el GPR permite a los investigadores sondear diferentes profundidades y, sobre todo, ver cómo la ciudad romana evolucionó a lo largo de los siglos. Según los datos de los investigadores, el plano de Faleri Novi es mucho menos estandarizado que el de muchas otras ciudades romanas, como por ejemplo Pompeya, señala un comunicado de la Universidad de Cambridge. Y el templo, el edificio del mercado y el complejo termal descubiertos durante estas búsquedas son arquitectónicamente más elaborados de lo que se podría esperar de una ciudad pequeña. Los investigadores también descubrieron una sorprendente serie de conductos de agua. Las tuberías pasan a través de gran parte de Faleri Novi, incluso debajo de los bloques de casas, y no solo a lo largo de las calles, como suele ser el caso. El increíble nivel de detalle que hemos logrado en Faleri Novi y las características sorprendentes que el GPR ha revelado sugieren que este tipo de estudio podría transformar la forma en la que los arqueólogos investigan sitios urbanos, señala Millet. Pero queda mucho
trabajo por hacer para examinar la enorme cantidad de datos acumulados por el GPR, que puede llevar meses. Es emocionante y ahora realista imaginar que el GPR se utilice para estudiar una ciudad importante como Mileto en Turquía, Nicópolis en Grecia o Cirene en Libia. Todavía tenemos mucho que aprender sobre la vida urbana romana y esta tecnología debería abrir oportunidades sin precedentes en las próximas décadas. Muchas gracias. A ver, veamos. Dice. Por primera vez, investigadores han cartografiado con precisión una antigua ciudad romana sin mover una sola piedra. Con un radar descubrieron el esplendor de la ciudad romana Faleri Novi, baños, un mercado, un templo y hasta canalizaciones para el agua. El equipo integrado por científicos de la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, y la Universidad de Gante, en Bélgica, utilizaron un radar de penetración terrestre, GPR, para sondear las profundidades de las 30,5 hectáreas de Faleri Novi. Es la primera vez que se usa esta tecnología para cartografiar una ciudad entera, dijo Martin Millet, de la Universidad de Cambridge, coautor del estudio publicado en Antiquity. Situada en Lacio, a unos 50 kilómetros de Roma, la ciudad romana fue ocupada por primera vez hacia el 240 a.C. y lo estuvo hasta 700 años después de Cristo. Desde 1990 fue objeto de excavaciones y estudios. Sin embargo, el GPR permite a los investigadores sondear diferentes profundidades y sobre todo ver cómo la ciudad romana evolucionó a lo largo de los siglos. Según los datos de los investigadores, el plano de Faleri Novi es mucho menos estandarizado que el de muchas otras ciudades romanas, como por ejemplo Pompeya. Señala un comunicado de la Universidad de Cambridge y el templo del edificio del mercado y el complejo termal descubiertos durante estas búsquedas son arquitectónicamente más elaborados de los que se podría esperar de una ciudad pequeña. Los investigadores también descubrieron una sorprendente serie de conductos de agua. Las tuberías pasan a través de gran parte de Faleri Novi, incluso debajo de los bloques de casas y no solo a lo largo de calles como suele ser el caso. El increíble nivel de detalle que hemos logrado en Faleri Novi y las características sorprendentes que el GPR ha revelado sugieren que este tipo de estudio podrían transformar la forma en la que los arqueólogos investigan sitios urbanos, señala Millet. Pero queda mucho trabajo por hacer para examinar la enorme cantidad de esos acumulados por el GPR, que pueden llevar meses. Es emocionante y ahora realista imaginar que el GPR se utilice para estudiar una ciudad importante como Mileto en Turquía, Nicópolis en Grecia y Cirene en Libia. Todavía tenemos mucho que aprender sobre la vida urbana romana y esta tecnología deberá abrir oportunidades sin precedentes en las próximas décadas. Ahí aquí está, ¿ven? Este es el modelo. National Geographic. De ahí sale el artículo. A ver, ¿qué dice? Número 1. A ver, la pregunta número 1 dice: ¿cuál es el tema el del texto mixto? Central del texto mixto. Se llama texto mixto porque tiene el continuo y tiene acá un discontinuo, ¿no? Es una infografía. ¿Cuál sería el tema central? Las nuevas posibilidades de utilizar los rayos X en la arqueología romana, el trabajo arqueológico de los científicos de la Universidad de Cambridge, el uso de una nueva técnica de prospección arqueológica en Faleri Novi y la utilización de explicaciones históricas en la arqueología en Faleri Novi. La C. El uso de la nueva técnica de prospección arqueológica en Faleri Novi. El verbo sondear, connotado. ¿Dónde está el verbo sondear? ¿Lo marcó? No lo han marcado, ¿no? Así acá está. Está sombreado. Acá, sí. Sí está. A ver qué dice. El equipo integrado por científicos de la Universidad de Cambridge en Reino Unido y la Universidad de Gante en Bélgica utilizó un radar de penetración terrestre para sondear las profundidades de las 30,5 hectáreas de Faleri Novi.
para sondear las 30,5 hectáreas. Sondear con nota, detección, excavación, selección o perspicuidad. Para sondear. La Detección. Ya, a ver, mira acá. Sondear las profundidades hectáreas de novi. Sondear, sí, pues, ¿no? Detectar. Se infiere de la imagen que la mayor parte de las zonas reconocidas señaladas en Faleri y Novi debe estar atiborrada de riqueza por su interés arqueológico, no estaba construida para que las clases populares residieran allí, estaba destinada a desaparecer bajo la maleza que la rodea y estaría orientada a conformar una ciudad militarizada y amurallada. A ver, miren el mapa. Ya ahí está el mapa. A ver, entonces, ¿qué se puede inferir de la imagen? La C. Está destinada a desaparecer debajo de la maleza que le rodea. Ya, ¿por qué? Está destinada a desaparecer por la... puede ser la A ver, la A. Dice la A. Debe estar atiborrada de riquezas, por eso el interés arqueológico. ¿Y de dónde sacamos que debe estar atiborrada de riquezas? ¿Mm? profe, la B. La B. No estaba construida para que las clases populares residieran allí, claro. Mm, es un atrio, no hay casas, parece. Teatro, templo, no hay un lugar así. Es compatible con el texto afirmar que el uso del radar de penetración terrestre es promisorio, data de antiguo, resulta caro o tiene óbices. La C. Data de antiguo. ¿Por qué data de antiguo? Óbice. ¿Qué significa la palabra óbice? Obstáculo. Muy bien. ¿Tiene obstáculos? Resulta caro, data de antiguo. A ver, afirmar con el uso del radar de penetración. Vamos a ver, acá menciona el uso del radar. A ver, el mercado de templo y hasta la decisión de Guadalajara. El equipo integrado por científicos de Cambridge utilizaron un radar de penetración para sondear las profundidades de las 35.000 hectáreas. Ya, listo. Situada la locación, acá está según datos los investigadores del plano radar. El plano Falerino es mucho menos. Los sugieren que este tipo de estudios podría transformar. Poco, mucho que hacer para estimar la cantidad de datos acumulados de GPR. Por imaginar que GPR se utilice. Ya, entonces, ¿qué se puede inferir? Que el radar de penetración La A.
Es promisorio. Claro, sí es promisorio. Porque ayuda. Si el Ministerio de Cultura adquiere un lote de radares de penetración terrestre, entonces... La D. La D, ¿qué dice la D? Los arqueólogos del Perú completarían las excavaciones complementarían, claro, se podría complementar, pues si llegara acá al Perú, ¿no? Ya, muy bien. Listo. A ver, ¿alguien que quiera leer el siguiente? ¿Me visto? Es corto, ¿eh? ¿Hay algún voluntario? Yo, profe. Ya, léelo, por favor. Ok. Texto 12. Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón no puede ser tildado de genocidio y la mayoría de los historiadores asiente ello. Es una figura que hasta ahora no había sido contestada gracias a sus logros en la navegación, por colonizar un nuevo espacio y porque supuso una globalización, sostiene Carlos Martínez Chao, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, y miembro de la Real Académica de la Historia. Sin embargo, hay también un lado oscuro, porque las motivaciones principales de aquel proceso tenían que ver más con el ansia de hallar oro y especias. Los conquistadores se encontraron poblaciones a las que a veces destrozaron su vida y cultura, y hubo enfrentamientos con quienes tenían derecho a defenderse de unos intrusos. No obstante, no se puede hablar de genocidio porque no hubo el deseo de exterminar una raza, entre otras razones porque se les necesitaba como mano de obra. Una cuestión que apunta Pablo Emilio Pérez Mayaina, catedrático de Historia de América en la Universidad de Sevilla y especialista en la colonización americana. Precisamente desde el lado americano, Steve Hackett afirma que Colón fue una persona muy controvertida. No propuso ni practicó el genocidio de nativos, pero se le puede condenar por esclavizar a cientos de indios. En cualquier caso, no podemos culparle por las prácticas de los que siguieron sus pasos. Para el colombiano Mario Forsyth, editor y escritor, está bien documentado que Colón no encabezó ningún genocidio. Los que cometieron desmanes y atrocidades contra los indígenas americanos fueron los que vinieron después de los colonizadores. Muy bien. Entonces, Cristóforo Colombo o Cristóbal Colón no puede ser tildado de genocida y la mayoría de los historiadores asiente ello. Es una figura que hasta ahora no había sido contestada gracias a sus logros en la navegación por colonizar un nuevo espacio y porque supuso una globalización. Sostiene Carlos Martínez Shaw, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y miembro de la Real Academia de Historia. Sin embargo, hay también un lado oscuro, porque las motivaciones principales de aquel proceso tenían que ver más con el ansia de hallar oro y especies. Los conquistadores se encontraron poblaciones a las que a veces destrozaron su vida y cultura, y hubo enfrentamientos con quienes tenían derecho a defenderse de unos intrusos. No obstante, no se puede hablar de genocidio porque no hubo el deseo de exterminar una raza, entre otras razones porque se les necesitaba como mano de obra. Una cuestión que apunta Pablo Emilio Pérez Mayaina, catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla y especialista en la colonización americana. Precisamente desde el lado americano, Steve Hackett afirma que Colón fue una persona muy controvertida. No propuso ni practicó el genocidio de nativos, pero se le puede condenar por esclavizar a cientos de indios. En cualquier caso, no podemos culparle por las prácticas de los que siguieron sus pasos. Para el colombiano Mario Yursich, editor y escritor, está bien documentado que Colón no encabezó ningún genocidio.
los que cometieron desmanes y atrocidades contra los indígenas americanos fueron los que vinieron después de él, o sea, los colonizadores. Texto 2b. Este es el 2a. Es un contrapuesto. Bien, ¿alguien que lea el texto 2b, por favor? A ver, un voluntario, por favor, para el 2b. Yuhu. ¿Alguien que pueda leer el 2b, por favor? Yo, profesor. Gracias. Cristóbal Colón no fue el gran explorador mal reconocido por la historia. En realidad se trató del primer conquistador de lo que él llamó las Indias. Su principal interés fue encontrar oro y piedras preciosas. Aunque no disponemos de la versión original de sus diarios, las fuentes existentes muestran que Colón llegó a Abya-Yala, nombre cuna del continente americano, para tasar dicho territorio y someter a su población. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de que algunos de ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tenían en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá y después vi de que no entendían en la ida. Determiné de aguardar la fasta mañana en la tarde y después partir para el sudoeste, que según muchos de ellos me enseñaron, decían que había tierra al sur y al sudeste y al noroeste, y así ir al sudoeste a buscar el oro y piedras preciosas. Lejos de la imagen de un hombre ingenuo y pacífico, diversas fuentes atestiguan que Cristóbal Colón demostró ser un conquistador cruel. Después de su primer viaje a Abya-Yala, los reyes católicos lo designaron virrey y gobernador de las Indias. Entre sus privilegios figuraba el de recibir un décimo de todas las adquisiciones materiales de América. Toda esta gloria no le impidió convertirse en déspota. Según un documento histórico hallado en el archivo de Simancas, en 2005, Cristóbal y sus hermanos Bartolomé y Diego empleaban la tortura y la mutilación para gobernar los territorios de Abya-Yala. Este texto lo pone como un tipo perverso, ¿no? A ver, Cristóbal Colón no fue el gran explorador reconocido por la historia. En realidad se trató del primer conquistador de lo que él llamó las Indias. Su principal interés fue encontrar oro y piedras preciosas. Aunque no disponemos de la versión original de sus diarios, las fuentes existentes muestran que Colón llegó a Abya-Yala, nombre cuna del continente americano, para tasar dicho territorio y someter a su población. Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi de algunos de ellos que ellos traían un pedazuelo colgado en un agujero que tiene en la nariz. Y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla por el sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello y tenía muy mucho. Trabajé que fuesen allá y después vi de que no entendían en la ida. Determiné de aguardar hasta mañana en la tarde y después partir para el sudoeste, que según muchos de ellos me enseñaron, decían que había tierra al sur y al sudeste y al noroeste, y así ir al sudeste y buscar el oro y piedras preciosas. Bien. Lejos de la imagen de un hombre ingenuo y pacífico, diversas fuentes atestiguan que Cristóbal Colón demostró ser un conquistador cruel. Después de su primer viaje a Abya-Yala, los reyes católicos lo designaron virrey y gobernador de las Indias. Entre sus privilegios figuraba el de recibir un décimo de todas las adquisiciones materiales de América. Toda esta gloria no le impidió convertirse en déspota, según un documento histórico hallado en el archivo de Simancas en 2005. Cristóbal y sus hermanos Bartolomé y Diego
empleaban la tortura y la mutilación para gobernar los territorios de Abya Yala. Bien, entonces, un contrapunto entre ambos autores se basa en la naturaleza de la conquista española de América. Si Cristóbal Colón tenía o no carácter protervo, si los españoles fueron conquistadores o genocidas, o zanjar si Colón fue el gran descubridor de América. La B. Sí, muy bien. Tuvo, ¿no?, un carácter protervo, ¿no? Al señalarse que Colón era déspota, queda implicado el concepto de exterminio, descubrimiento, genocidio, tiranía. Genocidio. Genocidio. No, porque genocidio es matar. La D. Puede ser déspota, pero no asesino. Claro, tiranía. Era un tirano. Ya lo de asesino viene después, ¿no? Cuando claro, dice que mutilaban. Pero la mutilación tampoco es genocidio es muerte. A partir de lo que se detallaba en el texto A, se infiere que Cristóbal Colón llegó a amasar una fortuna incalculable en toda su existencia. Tuvo mucha avaricia por el oro, por lo que aniquiló a los indios. Fue esclavista, pero no fue sanguinario con los aborígenes. Fue un gran científico que no ha sido reconocido a cabalidad. La C. Claro, fue esclavista, pero no fue sanguinario, según el texto 1, ¿no? El texto A. Porque pues, según el texto B sí fue maldito, pero en el A no. 4. Es consistente con el texto A sostener que la argumentación de Morales se basa en las autoridades de ambos continentes para ganar plausibilidad. Adolece de la falacia de la falsa autoridad o argumentum ad verecundiam. Está sesgado a favor de España, por eso solo entrevista a europeos. Está parcializado a favor de Colón, de ahí que no repare en su codicia. A ver, dice la argumentación de Morales. A ver, ¿qué dice Morales? O sea, Morales es el autor, ¿no? Ya, entonces la argumentación de Morales. ¿Qué es lo que dice Morales? Ya, no puede ser tildado de genocida y la mayoría de historiadores por colonizar un nuevo espacio y porque supuso la evaluación. Sostiene Carlos Martínez Shaw, catedrático emérito de Historia Moderna de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ya, genocida, proceso tenían derecho de defenderse. Ya, realmente desde el lado americano, Steve Hackett afirma que Colón fue una persona. ¿Y ahí Hackett quién es? ¿Dónde habla de Hackett? Ya, pero ya esto es interesante. ¿Quién fue Hackett? Acá dice, precisamente el lado americano Steve Hackett afirma que Colón, acá habla de Shaw, pero ¿dónde más habla de Hackett? Ya es que esto es parte del texto. Si habla de Hackett, más arriba no habla de Hackett, no se sabe quién fue Hackett. O sí, porque si no habla de Hackett sí podría ser la falacia, porque no se sabe quién es. Es una apelación a la autoridad. Afirma que Colón fue una persona muy controvertida. Para el colombiano, escritor, está bien documentado que Colón no encabezó ningún genocidio. Claro, es falaz, porque se está basando en un escritor y el tal Hackett tampoco se sabe quién es. Entonces, claro, es la autoridad o argumentum ad verecundiam. Apelación inapropiada a la autoridad. No son autoridades en el tema, pero está apelando a ellos. Está bien. 5. Si se descubrieran los diarios de Cristóbal Colón en alguna biblioteca del mundo, entonces se alzaría la figura de este marinero por sus logros, no por su codicia. Se demostraría taxativamente que Colón no participó del genocidio. Podríamos tener una visión más cabal de la figura de este navegante y se revelaría incuestionablemente que Colón inició el genocidio de América. ¿Cuál sería la número 5? La C. Claro, una visión más cabal, ¿no?, de la figura de Colón. Muy bien. Texto 3. Ya, creo que este va a ser el último que hagamos hoy, el 3. Sí, creo que hasta el 3 nomás llegamos, por la hora.
No va a dar para más. A ver, alguien que pueda leer el 3, alguien que quiera leer el 3, creo que es me parece que es el último. A ver, alguien que pueda leerlo, por favor, un voluntario. Ahí, vamos, ánimo, es el último ya. Ahí vamos, ánimo, muchachos. Falta uno nada más. Yuhu, ahí. Vamos, ánimo, falta uno nada más. Yo, profe. Gracias, dale. Ok. Los años de 1752 a 1764 corresponden a la primera etapa del estanco del tabaco en la fase mercantilista de las reformas borbónicas durante el Perú colonial. Las reformas de la renta del tabaco y el crecimiento económico confirmaron el progreso económico de la institución. Como se observa en las cifras del cuadro 4, el crecimiento en el volumen de ventas fue constante, demostrando así que los tabacos que fueron distribuidos por el Estado fueron ampliamente aceptados por la población, logrando que la recuperación fuera rápida y asombrosa, pese a los problemas iniciales que tuvieron lugar, como las pérdidas de tabaco debido al deterioro de la hoja. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Chile, en donde la administración de Santiago determinó declarar en septiembre de 1754 inútiles 22 fardos de tabaco provenientes de la provincia de Salta, lo que significaría un gran revés que felizmente pudo evitarse gracias a que la Dirección General de Lima, desconfiando de los criterios tomados por la administración chilena, dispuso efectuar un prolijo examen en cada fardo, determinando finalmente que 8 mazos de tabaco se encontraban corrientes para la venta, por lo que se ordenó por auto de la Real Junta que se satisfaga a los dueños del tabaco una cuarta parte de su importe para evitarles pérdidas. Muy bien. Y acá tenemos un cuadro, ¿no? Ingresos del Estado del tabaco por ventas, valor total líquido de años 1752, 1764 en pesos. Hay unos años. Ahora vamos a revisarlo. Los años 1750, los años de 1752, 1764 corresponden a la primera etapa del estanco del tabaco en la fase mercantilista de las reformas borbónicas durante el Perú colonial. Las reformas de la renta del tabaco y el crecimiento económico confirmaron el progreso económico de la institución. Como se observa en las cifras del cuadrado 4, el crecimiento en el volumen de ventas fue constante, demostrando así que los tabacos que fueron distribuidos por el Estado fueron ampliamente aceptados por la población, logrando que la recuperación fuera rápida y asombrosa, pese a los problemas iniciales que tuvieron lugar, como las pérdidas de tabaco debido al deterioro de la hoja. Un ejemplo de ello fue lo ocurrido en Chile, en donde la administración de Santiago determinó declarar en septiembre de 1754 inútiles 22 fardos de administración de Santiago, claro, 22 fardos de tabaco provenientes de la provincia de Saña, lo que significaría un gran revés que felizmente pudo evitarse gracias a que la Dirección General de Lima, desconfiando de los criterios tomados por la administración chilena, dispuso efectuar un prolijo examen en cada fardo, determinando finalmente que 8 mazos de tabaco se encontraban corrientes para la venta, por lo que se ordenó por auto de la Real Junta que se satisfaga a los dueños del tabaco una cuarta parte de su importe para evitarles pérdidas. Muy bien, entonces, ahí tenemos ingresos del estanco de tabaco, por ventas, valor total líquido, años. Aquí están los años, el valor total y el valor líquido de la venta del tabaco entre estos años. Dice, a ver, el autor tiene como propósito principal comparar las ganancias obtenidas por ventas del tabaco de la administración colonial durante el estanco,
criticar la actitud de la administración colonial del Perú a mediados del siglo XVIII por estanco del tabaco. Afirmar que el estanco del tabaco en el Perú entre 1752 y 1764 fue un acierto de la administración colonial. Dilucidar las razones de la administración colonial del Perú entre 1752 y 1764, entre 1972 y 1974, ¿no? Tuvo para estancar el tabaco. Las razones por las que tuvo que estancar el tabaco. Entonces, ¿qué es lo que sostiene principalmente? La C. La C. A ver qué dice la C. Afirmar que el estanco de tabaco del Perú entre mil fue un acierto de la administración colonial. Claro, ¿no? Porque dice que fue bueno el progreso económico de la institución, hubo un progreso, ¿no? Entonces sería la C. Claro, un acierto. Les fue bien. Tal como se usa en el texto el vocablo significar, implica un sentido. A ver, ¿dónde está significar? Acá está. A ver, ¿dónde está la idea? Aquí. Un ejemplo de ello lo ocurrió en Chile, en donde la administración de Santiago determinó declarar en septiembre de 1754 inútiles 22 fardos de tabaco provenientes de la provincia de Saña, lo que significaría un gran revés que felizmente pudo evitarse gracias, ya significaría un gran revés que felizmente pudo evitarse gracias a la elección. Ya. Entonces ahí significaría, tiene el sentido emocional, estipulativo, intencional o causal. Entonces ahí intencional implica, perdón, esto, significar implica, La D. causal, muy bien, claro, ¿no? Lo que causaría, lo que provocaría. Respecto a los problemas que se presentan de forma temprana durante el estanco de tabaco, podemos inferir que, ya, respecto a los problemas que se presentan en el estanco de tabaco, podemos inferir que ciertamente estuvieron lejos de impedir el crecimiento de las ventas del tabaco. Fueron provocados por los comerciantes de tabaco descontentos con el estanco. Reflejaron la rivalidad entre el virreinato del Perú y el de Nueva Granada. Afectaron la incipiente industria tabaquera colonial restringiéndola a la metrópoli en forma temprana durante el estanco de tabaco. Ya podemos inferir que, entonces, acá están los problemas. A ver, entre el volumen fueron distribuidos por el Estado, fueron ampliamente aceptados por la población, logrando la recuperación de lo fue lo ocurrido en Chile, en donde la administración de Santiago terminó de declarar en septiembre inútiles 22 fardos de tabaco. Un gran revés, felizmente, pudo evitar gracias a la Dirección General de Lima, desconfiando de los criterios tomados por la administración chilena, dispuso efectuar un prolijo examen de cada fardo, que 8 mazos de tabaco se encontraban corrientes para la venta, por lo que se ordenó por auto de Real Junta que se satisfaga a los dueños del tabaco una cuarta parte de su importe para evitarle las pérdidas. ¿Ya? Entonces acá dice, acá está. A los problemas que se presentaron de forma temprana durante el estanco de tabaco, podemos inferir que, lejos de impedir el crecimiento de la venta de tabaco, provocados por los comerciantes de tabaco descontentos con el estanco, la rivalidad latente entre Virreinato Perú y de Nueva Granada, o afectan a la incipiente industria tabacalera. La D. ¿Cuál? ¿Afectaron la incipiente industria tabaquera colonial restringiéndola a la metrópoli? La D. ¿Esa? Sí. Sí. Muy bien. La número 4. De acuerdo con la información sobre los ingresos del estanco de tabaco por ventas, dice, de acuerdo con la información sobre los ingresos del estanco de tabaco por ventas mostrados en el cuadro, es incompatible decir que el ingreso en lo que respecta al valor líquido en 1773 superó la cifra de 250,000 pesos. El ingreso en pesos 8 más bajo registrado en lo que respecta al valor líquido se dio en 754. El ingreso obtenido en 1760, en lo que se refleja el valor total, refleja una recuperación. El incremento en pesos 8 año por año fue constante en lo que respecta al valor total. Ya. Sobre los ingresos del estanco de tabaco por ventas mostrados en el cuadro, ¿cuál sería incompatible?
Aquí está el cuadro. A ver, ustedes tienen el cuadro ahí. A ver, pongan ustedes el cuadro y yo les pongo las alternativas. Porque ustedes también tienen el boletín. Pongan el cuadro, ahí están las alternativas, véanla y a ver cuál es.